La leyenda de Ariadna. El Minotauro era un monstruo enorme, nacido en la familia del rey de Creta, el poderoso gobernante conocido como Minos, y su esposa, la reina Pasífae. Era mitad hombre, mitad toro, y poseía el apetito de 10 animales salvajes. Se decía que el Minotauro era el resultado del encuentro ilícito de Pasífae con un dios, o peor todavía, con un gran toro manco. Esto ha sido mal comprendido por hombres sentenciosos, incapaces de comprender los grandes misterios de lo antiguo. Es probable que la reina Pasífae fuera una sacerdotisa de la luna y la encarnación de lo sagrado femenino, y que su cópula con un sacerdote disfrazado de toro para representar lo sagrado masculino fuera la representación de un ritual que ha sido considerado un misterio sagrado desde el alba de la humanidad. Un ritual de la unión de las energías masculina y femenina, necesario para el equilibrio de la vida en la Tierra. Por consiguiente, la historia de la concepción del Minotauro está envuelta en el misterio. Pero sabemos esto: existió como una combinación de lo humano y lo divino, y el resultado fue tan milagroso como terrible. Tal vez es la misteriosa existencia del Minotauro lo que reside en el secreto de la caída. Tal vez es un símbolo de la gran pérdida de comprensión que tiene lugar cuando los humanos ya no somos capaces de aceptar nuestra naturaleza divina y, sobre todo, la pérdida de nuestra humanidad cuando abandonamos la necesidad de honrar la unión de lo masculino y lo femenino en su forma más divina. El nombre propio del Minotauro fue Asterión, que significa del cielo estrellado, como resultado de sus orígenes divinos. Le adoraban como a un dios, al tiempo que era objeto de terror y pavor entre los humanos. Su cuerpo estaba cubierto por un dibujo de estrellas, como recordatorio de que todos los seres proceden del cielo, incluso los que aparentan poseer tan solo una naturaleza básica. Del cielo venimos y al cielo regresaremos, porque lo que está arriba también está abajo. ¿Nació monstruoso Asterión, un terrible ser que exigía sacrificios humanos y aterrorizaba la paz de Creta? ¿O se convirtió en monstruo porque se le denegó el amor y fue sujeto al ridículo, la crueldad y la crítica? No cabe duda de que debía ser una fuente de vergüenza para el rey Minos, quien no podía soportar que su esposa hubiera concebido sin él, aunque fuera con un ser divino. Los celos estaban volviendo loco a Minos, y no deseaba otra cosa que destruir a Asterión, pero no se atrevía a dar muerte al monstruo debido a su paternidad divina. A cambio, el rey concibió una prisión subterránea en la que alojar a aquel ser indeseable y alejarlo de su vista. Vivía en Minos un refugiado de Atenas llamado Dédalo el Inventor, quien fue llamado a presencia de Minos para construir una prisión en la que alojar al Minotauro. Fue al diseñar este terrible edificio cuando Dédalo se convirtió en un constructor magistral. Lo que él concibió fue el laberinto, un enorme laberinto circular que conducía a un punto medio. En este punto medio se encontraba el templo en que moraba el ser. Se construyó este laberinto de tal manera que a quien entraba le resultaba imposible encontrar la salida. Esto servía para encarcelar al Minotauro, pero también para atrapar a sus desventuradas víctimas, pues después de entrar ya no podían escapar. El Minotauro exigía que cada 9 años le enviaran al centro del laberinto 7 chicas y 7 chicos, todos los cuales eran devorados sin dejar rastro. Así, Asterión el Minotauro vivía la existencia de un dios monstruo, alejado de la vista del pueblo de Creta y atrapado en su laberinto subterráneo, pero con una sombra arrojada sobre el país cada 9 años. El rey Minos y la reina Pasífae tuvieron hijos humanos, entre ellos la encantadora y bondadosa princesa Ariadna. La princesa era famosa por su radiante belleza y se la conocía en todo el país como la clara y brillante, y también como la pura de espíritu y corazón.
Sucedió que Creta declaró la guerra a Atenas. El hermano de Ariadna y único hijo verdadero de Minos, un héroe llamado Androgeo, murió a manos de los atenienses en una batalla. El rey Minos lanzó aullidos de dolor al enterarse de la muerte de su hijo y, como venganza, extendió el terror sobre toda Atenas. Como parte de su conquista, Minos exigió a los atenienses entregaran a sus hijos como atributo al Minotauro, y los 14 inocentes de Atenas partieron hacia su destino. El hijo menor del rey de Atenas era un joven hermoso y heroico llamado Teseo, y así fue como llegó la hora de que los atenienses enviaran su espantoso sacrificio al Minotauro. Teseo se presentó voluntario para ser el primero de los 14, decidido a plantar cara al Minotauro y matarlo, para así salvar las vidas de futuros inocentes y liberar a los atenienses de aquel terror. Pues pese a su juventud, aquel héroe poseía una sabiduría muy superior a su edad. Comprendía que la ofrenda de sacrificios al Minotauro era una opción, una tradición que no era preciso conservar, pero haría falta alguien dotado de gran valentía para acabar con ella. La princesa Ariadna estaba paseando por la playa, cerca del puerto de Creta, cuando el barco procedente de Atenas atracó para desembarcar a las víctimas. Se dice que al ver a Teseo se enamoró al punto de él y se dio cuenta de que podía ser el héroe que derrotara a las tinieblas que acechaban bajo la superficie de Creta, personificadas en su hermanastro, el terrible Minotauro Asterión. Durante toda su vida se había sentido atormentada por el asesinato de inocentes que satisfacían su hambre inhumana, pero sentía una gran compasión por su monstruoso sufrimiento. Ariadna concertó una cita con Teseo la víspera de la ceremonia del sacrificio. Le juró su ayuda a cambio de su promesa de desposarla y llevársela de la isla. En realidad, su padre había prometido al depravado dios Dionisos la mano de Ariadna. Se decía que el dios, enloquecido por la pasión que sentía por la belleza pura de Ariadna, la había exigido como tributo a Minos a cambio de sus victorias militares contra los atenienses. El soberano había aceptado con cierta reticencia, pero el trato se había cerrado. No obstante, la pura Ariadna era una devota discípula de Afrodita, la diosa del amor. Como tal, no podía soportar la idea de casarse por motivos que no fueran el amor verdadero, ni tampoco la de someterse al hado y convertirse en la concubina degradada del dios del hedonismo. Tras fijarse en Teseo, Ariadna se enamoró de él y supo que iba a cambiar su destino. El joven ateniense rescataría a su pueblo del Minotauro y a Ariadna del dios oscuro, y ambas salvaciones se producirían gracias a la fuerza del amor. Se dice que Ariadna y Teseo yacieron juntos aquella noche en pasión y propósito, carne y espíritu, verdad y conciencia. De esa forma, ella le protegió con la coraza del poder del amor. Como Ariadna era hermanastra de la terrible bestia, conocía los secretos necesarios para matar al Minotauro y huir del laberinto. Se los transmitió a su nuevo amor. La joven fabricó una madeja de hilo dorado con mechones trenzados de su pelo y creó así un hilo mágico que ayudaría a su amado a escapar del laberinto. También le entregó una espada milagrosa, un arma que había forjado el dios Poseidón. Estaba hecha de oro y de plata, para representar la luz del sol y la luna cuando se reflejan en el mar. Ariadna sabía que esta arma mataría a su hermanastro sin causarle sufrimientos. Teseo lograría matar al Minotauro de un solo y piadoso mandoble, y saldría como un héroe a la luz si seguía las instrucciones de su amada al pie de la letra. A la mañana siguiente, cuando le condujeron al laberinto con el primer grupo de víctimas, Teseo ató un extremo de la madeja de Ariadna a una anilla de hierro que había en la entrada del laberinto, y lo hizo con el nudo nupcial simbólico que ella le había enseñado.
Se llevó consigo el ovillo de hilo mágico y lo fue desenrollando poco a poco a medida que se acercaba a la fatídica bestia. En el centro del laberinto, Teseo se encontró con el Minotauro y le derrotó en un honorable combate cuerpo a cuerpo, protegido por el amor de Ariadna, y descargó el mandoble definitivo con el arma mágica que le había proporcionado. Finalizada su misión, el héroe volvió sobre sus pasos siguiendo el hilo de Ariadna, hasta llegar sano y salvo a la entrada del laberinto y caer en los brazos de su amada. Teseo se llevó en volandas a su princesa, liberó a los 13 jóvenes atenienses restantes y regresó a su barco como liberador de su pueblo y matador del dios bestia. Navegaron hasta llegar a la isla de Día, donde hicieron escala para pasar la noche, celebrar su triunfo y adquirir provisiones para el regreso a Atenas. Por desgracia, su dicha fue interrumpida cuando Dionisos, enloquecido por la bebida, apareció en Día para reclamar a su novia. Ariadna era suya por ley divina y humana, dijo, prometida por su augusto padre y sin voluntad propia para resistirse. Al principio Teseo se resistió a las exigencias del dios, afirmó que Ariadna era suya porque así lo había decidido ella, y su intención era convertirla en reina de Atenas. Dionisos contraatacó y recordó a Teseo que podía transformar en inmortal a Ariadna mediante su matrimonio con un dios y que, si el ateniense la amaba de verdad, la entregaría a su destino más divino. La discusión duró toda la noche y el dios Dionisos no cesaba en sus ataques a Teseo. Era una terrible decisión para el joven príncipe ateniense, que no estaba a la altura del inteligente y decidido dios. Teseo creía que si oponía resistencia a Dionisos, éste tomaría a Ariadna por la fuerza para luego atacarle a él y a todos los atenienses. Y así fue que, apesadumbrado, Teseo abandonó a Ariadna a la voluntad de Dionisos y zarpó de Día sin su amada. La joven se quedó desolada por la pérdida de Teseo y desesperada ante la perspectiva de convertirse en consorte del dios hedonista que la había conquistado gracias a su astucia. Pero fue debido a la energía sagrada del amor que un cambio milagroso se operó en Dionisos. Tan enamorado estaba de la pura y hermosa Ariadna que no podía soportar verla presa de tal angustia. Accedió a que sólo la poseería si ella aceptaba ser su esposa por voluntad propia. Entonces empezó a abrumarla con regalos y a celebrar su belleza, e incluso cambiar sus costumbres decadentes para expresar la verdad de su amor por ella. Cuando Ariadna se dio cuenta de la enorme devoción del dios y de cómo le había transformado, su corazón se ablandó. Ariadna llegó a comprender que Teseo había luchado por ella si hubiera sentido en su corazón que ella era su única amada, y de que ello era una indicación de que debía dejarle marchar. Pues el amor que no es correspondido en igual medida no es amor, no es sagrado, y aferrarse al ideal de ese amor puede impedirnos encontrar al verdadero. Llegó el día en que Ariadna accedió a ser la esposa de Dionisos y vivieron en un estado de dicha durante toda la eternidad, como verdaderos e iguales cónyuges en el Hieros Gamos. Y Ariadna encontró el amor real con el amado que en realidad había luchado por ella. Teseo, por su parte, lloró la pérdida de la joven y lamentó hasta el fin de sus días la debilidad que le había conducido a aquella terrible decisión de abandonarla. En honor de la que ahora era una diosa, construyó un templo en la isla de Amatus, a partir de la estatua de Afrodita que Ariadna había llevado con ella tras abandonar Creta. Erigió un edificio al que llamó Templo del Amor y que dedicó a Ariadna Afrodita. En el interior del templo construyó un laberinto que se convirtió en el símbolo de amor y liberación y creó una danza rítmica que representaba la celebración de la divina unión para la fiesta anual en honor de Ariadna, la fiesta de la Señora del Laberinto, quien derrotó la oscuridad con su amor. El nuevo laberinto fue construido como lugar de alegría,
con un sendero sagrado en espiral que conducía al centro y volvía a salir. El laberinto no volvería a ser nunca más un lugar en el que se extraviaban las almas humanas. Además, sería un lugar en el que podría encontrarse el espíritu humano, un lugar para celebrar lo que es humano y divino en todos nosotros, una vez que aprendamos a matar a los minotauros que acechan en nuestro interior mediante nuestra fe necesaria en el poder del amor. Teseo se convirtió en el más grande de los héroes y estableció la democracia y la justicia en Atenas, donde todavía se le reconoce como el sabio y compasivo fundador de aquella ciudad que legó conocimientos al mundo. No cabe duda de que la profunda comprensión de la naturaleza del amor y la pérdida fue el elemento que hizo de él un gran líder. Quienes tengan oídos para oír, que oigan. La leyenda de Ariadna, la señora del laberinto, tal y como se conserva en el libro roso.